Hola, Rafa, bienvenidas al estudio del FMI. Vamos a estudiar desde la página 68 del Tratado de Nedarim. Hemos visto que para una joven que se comprometió por medio de su padre, automáticamente ella queda bajo la potestad del padre y bajo la potestad del marido en cuanto a la anulación de las promesas. Y vimos que los dos tenían que anular la promesa para que esa promesa realmente quedase anulada. Lo vimos, lo estudiamos en los Pesukim, etcétera. Nos dice ahora la Gemara, Iba y Eleu. Tenemos una pregunta. Baal, es decir, este novio de una mujer que fue comprometida, que anuló su parte y el padre todavía no anuló su parte de la promesa. ¿Cuál es la ley sobre esa promesa? Dice, Megas Gayes o Miklish Kalish. Es decir, el hecho de que uno de los dos anule su parte de la promesa, ¿qué es lo que cómo influye en la promesa? ¿Acaso corta, es decir, parte por la mitad la promesa totalmente, o simplemente lo que hace es debilitar la fuerza de esa promesa? Por ejemplo, Ajaka mi Bayelan, es decir, ¿sobre qué caso estamos hablando? Por ejemplo, Kegon de Nadra Mitren Zetin. Una mujer hizo una promesa que no va a tomar dos panes, kazait de dos panes. Hay dos panes. Ahora, me llama Arus de Ferla, el novio que está comprometido con ella, lo escuchó y le anuló la promesa. Baja al tún y ella vino y comió de ello. Ahora, y Ambrinan, si vamos a decir Megas Galles, que lo que hizo el novio anulando la promesa, su parte de la promesa, el padre todavía no lo anuló. Entonces lo que hace es cortar la mitad de la promesa. Lakia, esta mujer, falló a su promesa de todas formas y recibe Malkut porque comió los dos panes. Si hubiese comido uno solo, ahí a lo mejor sería diferente. ¿Por qué? Porque uno solo de los dos, Kazait, sigue estando prohibido. Y se comió los dos. Si hubiese comido uno solo, no sabríamos cuál de los dos es el que estaba prohibido. Eso sí es que corta la promesa. Ahora, ahí, Ambrinan, pero si decimos Miklish, Kalesh, que lo que hizo el novio fue debilitar la fuerza de la promesa, a pesar de que la promesa todavía existe porque el padre no la permitió, de todas formas, no recibe Malkut. ¿Por qué? Isura de Almahu es una prohibición por sí sola y no es una prohibición que tenga Malkut. Entonces la pregunta es, Mai, ¿cuál es la ley entonces? ¿O corta la promesa o simplemente la debilita? Ese sería lo que vamos a ver hoy. Y para verlo vamos a estudiar una veredad que está dividida en cuatro partes, cuatro casos. Tashma, ven y escucha. Ematai Amru Met Habal Nitrokena Reshut Leab. ¿Cuándo fue dicho que en caso de que muera el novio de esta joven comprometida, pasa el mérito de poder anular las promesas al padre? La parte que le correspondía al novio pasa al padre. ¿Cuándo fue dicho esto? Bisman se lo llamaba Habal, Kodem Sheyamut, o se llama Beshatak, o se llama Behefer. Es decir, en caso de que el novio no escuchó la promesa que ella hizo antes de morir. Es decir, ella hizo la promesa, él no se enteró y se murió. O escuchó, pero se cayó, no dijo nada y al día siguiente murió. O escuchó y anuló la promesa y después murió, incluso que murió al día siguiente. Ahí, en esos casos, vamos a decir que pasó la potestad de lo que tenía el marido al padre. Un mes Bobellón y murió en ese mismo día. Zoe Shoshaninu, eso es lo que estudiamos, Met Baala, Nitrokena Reshut la Baal. Ahí, si murió el marido, pasa la potestad de anular la promesa a la parte del padre. A Baal, pero Im Shama, si el marido escuchó de Kiyem y mantuvo la promesa, o se llama Beshatak, o que escuchó y se cayó, no dijo nada, que es como si estuviese aceptando la promesa, Umed Beyom, Shelaharab, y murió el día siguiente, en Yahole Afer, el padre, ni siquiera el padre puede anular esa promesa.
Segundo caso, Shama había beferla, escuchó el padre y el padre le autorizó la promesa. Velo ispik Baal lishmoa ad shemet haBaal. Y el marido no tuvo, ad shemet ha'av, perdón, el marido, el novio, no le dio tiempo ni siquiera de escuchar la promesa cuando el padre ya había muerto. Zohi Shishaninu, ese es el caso que estudiamos, Met ha'av lo nitrogenar reshut Baal, que si murió el padre, no le pasa la potestad al marido para poder evitar anular la promesa. Tercer caso, Shama haBaal veheferla. El marido escuchó y le anuló la promesa. Veloispik ha'av lishmoa, y el padre no tuvo tiempo de morir, Hashemet haBaal, cuando el marido ya había muerto. Ahí, Zohi, este es el caso en el que estudiamos, Zohi Sheshaninu, Met haBaal lo que no reshut la'av, que si murió el marido, le pasa la potestad al padre. Ahora, cuarto caso, Shama haBaal veheferla, escuchó el marido y anuló la promesa. Veloispik ha'av lishmoa, y el padre no tuvo tiempo de escuchar la promesa a Shemet hasta que murió el padre. Ahora, la parte del padre no fue anulada y tampoco el marido tiene la potestad de anular el nombre del padre. En Abal Yahole Afer, el marido no puede anular esa promesa. She'en Abal Mefer Ela Beshutafut, porque la única forma en la cual el marido puede anular la promesa es haciéndolo junto con el padre de la joven. Es decir, en otras palabras, estaríamos diciendo que el padre hereda la parte del marido, pero el marido no hereda la parte del padre, por así decirlo. Es decir, la potestad del marido la hereda el padre si el marido muere, y la potestad del marido, que hemos dicho, la potestad del marido la hereda el padre si el marido muere, la potestad del padre no la hereda al marido en caso de que el padre muera. Por último dice, Shema había de hacerla, esto es lo que viene con lo que estamos viendo ahora, la parte que nos interesa, por así decir. Shema había, escuchó el padre y le anuló la promesa. Y no le dio tiempo de escuchar al marido cuando ya había muerto el marido. El padre vuelve y anula también la parte del marido. Él ya había anulado su parte. Murió el marido, el padre recibe, por así decir, la parte del marido, la vuelve a anular y entonces ahí la promesa queda permitida. Entonces dice, además Rabbi Natán, dijo Rabbi Natán, en libre Bet Shammai. Esto que estamos diciendo es la opinión de Bet Shammai. Pero Betilel Ombrim, en Yahol le hace. Betilel dice que en ese caso no puede anular. Ahora, ni troquená, es decir, aún así sabemos que la potestad pasó de uno a otro. Entonces, ¿por qué Bet Shammai dice que sí, Betilel dice que no? Shmamina, vamos a entender aquí. Le Bet Shammai, para Bet Shammai, el hecho de que uno de los dos anule la promesa, megasgayes, lo que está haciendo es cortar la promesa, ¿sí? Y permite absolutamente la mitad que él permitió, que estaba bajo su potestad. Por eso cuando muere el marido, el padre recibe esa parte y la puede volver a anular. Ahora le Betilel, pero para Betilel, Miklash Kalesh, lo único que hace es debilitar la promesa y por lo tanto, aunque muere el marido, el padre no tiene la posibilidad de anular completamente esa promesa. Shema Mina, efectivamente, eso es lo que se deduce de esta vereda. Hasta aquí llega la página 68, Hizku Veinsu.